¿Están listos para descubrir de todo? Porque hoy visitaremos la última morada de grandes personajes de la cultura y el cine mexicano. Iremos a la tumba de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Chava Flores y de muchas otras personalidades aquí en el Panteón Jardín. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. El Panteón Jardín es famoso no solo por la cantidad de personajes célebres que aquí han sido sepultados. Marco, ¿por qué otra cosa es muy famoso el Panteón Jardín? Fíjate que decía Fernando Savater, el filósofo, que lo que nos hace humanos es la conciencia de sabernos mortales. Y a partir de ahí nosotros empezamos a desarrollar preguntas, empezamos verdaderamente a pensar. La cultura que tenemos tiene como eje esa premisa. Y esa cultura se refleja perfectamente en los panteones. Los panteones nos hablan mucho de lo que fuimos y de lo que somos. Este panteón es el Panteón Jardín, inició allá en 1941. Años después, bajo las gestiones de Jorge Negrete, se creó el primer lote de actores. Con el tiempo fue insuficiente y ya para 1951 se crea la segunda sección. Hoy vamos a visitar esas personas que encierran un poco el ser nacional, o bastante lo que es el ser nacional, lo que somos mexicanos y lo que fue México el siglo pasado. Vamos a visitar la tumba de Pedro Infante. Vamos. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Esta es la tumba que más se visita aquí en el Panteón Jardín. De hecho, cada año se hace aquí una fiesta increíble. Viene gente pues, de todos los estratos sociales, sus fans, vienen mariachis. Sí, es toda una verbena la que se organiza aquí. Pedro Infante tenía una debilidad por los aviones. Ya desde anteriormente había tenido un problema en Sinaloa, se había estrellado en un campo de maíz, pero finalmente la vida se lo llevó en Mérida, despegando tuvo un accidente terrible y murió en 1957. De hecho, del primer accidente, Pedro Infante conservó una placa de metal en la cabeza. Sí, todo el mundo que conoce esa historia tiene esa placa de metal, pero pues lo que le gusta y lo apasionaba no lo detuvo. Tú ves a jóvenes de 10, 12 o 13 años que conocen sus canciones, que se saben sus películas, que todos los domingos están viéndolo. Sí, es un personaje que sigue. Quizás es el ejemplo por antonomasia de lo que es el personaje popular en México. Es una persona que da cierta cercanía, puede ser mi vecino, puede ser mi tío. Eso es lo que lo mantenía tan cercano, que a lo mejor no sucedió lo mismo con Jorge Negrete, ¿no? Mira, aquí tenemos la tumba de Jorge Negrete. Jorge Negrete tuvo una muerte muy trágica. Murió de cirrosis hepática. Desde muy joven tuvo hepatitis C. Contrario a lo que se piensa, no es que tomara mucho. De hecho, casi no tomaba. Pero esa enfermedad se fue complicando. Murió en Los Ángeles, fuera de México. México lindo y querido, si muero lejos de ti. En ese momento se consideró casi una tragedia nacional. Sus restos desde del Teatro Jorge Negrete hasta acá fueron paseados y acompañados por una multitud. Se cree que más de 10,000 personas estaban en el aeropuerto esperando su cuerpo cuando llegó. Jorge Negrete es recordado como, entre otras muchas cosas, uno de los presidentes más queridos de la ANDA. Lindo y querido, si muero lejos de ti. Ahora estamos en la tumba de Blanca Estela Pavón. ¿Qué pasó con ella, Marco? Que tuvo una muerte muy trágica. Ella andaba en una gira, de las giras que se hacían por toda la República. Tomaron un avión. El piloto se comunica a la torre de control en México y dice que el avión tiene problemas, que van a tratar de llegar a la ciudad, y se perdió la comunicación. Entonces se estrelló el avión, murieron las personas que iban y pues una verdadera tragedia, ¿no?
Si pensamos que tenía 30 y tantos años, ella muere en septiembre del 49, en la flor de la juventud, con un talento impresionante, una belleza, tenía todo por dar, el futuro pintaba para ella increíble. Va el pastor con su rebaño al Un personaje con un estilo único y una voz privilegiada era Miguel Aceves Mejía, y aquí tenemos su tumba. Así es, un personaje muy distinguido, además tenía un lunar blanco en la cabeza que, bueno, le daba una distinción muy especial. El falsete de Miguel Aceves Mejía es inconfundible. La interpretación del pastor de Aceves Mejía, bueno, insuperable, ¿no? Queda en nuestra memoria para siempre. el flautín. Tú oyes un falsete, tú oyes una canción interpretada por él e inmediatamente lo identificas. Además es una persona que colaboró mucho en películas, no siempre en el papel principal, pero su presencia está ahí, ¿no? De hecho, su epitafio lo define muy bien. Es un texto de Martín Fierro que dice: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Dentro del Panteón Jardín, en la sección en donde se encuentran los actores enterrados que pertenece a la ANDA, también está Pedro Armendáriz padre y Pedro Armendáriz hijo. Así es, en esta ya la segunda sección, que es la menos antigua, la primera tumba con la que nos encontramos es la de los Armendáriz, ¿no? Hay una serie de mitos y vale la pena comentarlos ahorita. Pedro Armendáriz hizo miles de películas y en algunas de ellas fue muy amigo de John Wayne. Hicieron Fort Apache y ahí se conocieron. Entonces John Wayne era muy buen amigo. Cuando había una producción jalaba a la gente que quería, y hubo una película que se llamó El Conquistador de Genghis Khan que se hizo en Utah. Entonces lo invitó. Por desgracia, donde se filmó esa película habían hecho 11 ensayos nucleares. Entonces el agua, las piedras, la arena, todo estaba contaminado. Dicen que de las 200 personas que formaron parte de esa producción, por lo menos 90 murieron de cáncer. Entonces se le llamó la película radioactiva precisamente por eso. Él supo que tenía cáncer. En ese entonces estaba filmando una película súper importante, era con Sean Connery, la segunda del 007, de Rusia con Amor. Y él ya sabía que iba a morir. Hasta modificaron el calendario de la película para que salieran sus escenas primero. Entonces, una vez que acabó la película, se fue al hospital de la UCLA y ahí le dijo a su esposa que bajara a comer y se suicidó para no pasar por toda la muerte tan terrible del cáncer. Y es muy curioso que su hijo también muere víctima del cáncer. Desafortunadamente el cáncer hizo presa de él, tuvo cáncer en el ojo y finalmente pues falleció. Aquí descansa junto a su padre. Y a su madre. Y a su madre, exacto. Aquí está la familia Armendáriz. Aquí está la tumba de Ángel Garaza, un actor español que seguro lo van a ubicar en muchas películas. Marco, ¿cómo llega Ángel Garaza a México? Ángel Garaza llega a partir de esa inmigración que viene de España en el 37 con la guerra civil y que enriqueció tanto a nuestro país en una serie de sectores. Ángel Garaza lo podemos recordar básicamente en las películas de Cantinflas. Es su compañero desde las primeras que hacía en blanco y negro. De ellas recuerdo muchísimo la que hizo A Volar Joven. Es un personaje muy intenso, es un personaje muy humano. Si vemos 5 o 10 películas de la época de oro mexicano, en una de ellas va a salir. Sí, falleció de cáncer de pulmón en 1976. El Teatro de la Ciudad recibe su nombre de una actriz muy famosa, cuyo fantasma dicen que aún se aparece en ese mismo teatro. Fíjate que Esperanza Iris fue una actriz y cantante muy importante, sobre todo a inicios del siglo XX. En Brasil se le conoció como la reina de la opereta. Alfonso XIII la homenajeó por su voz. También tuvo un lado muy curioso, un lado humanista. Cuando estuvo su esposo en la penitenciaría de Lecumberri, organizó un coro entre los reclusos como una manera de hacerles menos dura la estadía en ese lugar.
Y entre tantas tumbas de personajes célebres que hemos visitado, no podíamos dejar de visitar la de un villano. ¿Quién es? Y Carlos López Moctezuma. Cuando necesitabas un villano, tomabas el teléfono y le hablabas. Es el villano por antonomasia del cine mexicano. Todas las películas donde se necesitaba alguien que fuera malo. Fíjate que incluso lo encontraban en la calle, era tan buen actor que la gente le hacía caras, le hacía gestos. Hay una anécdota muy curiosa cuando está con sus hijos. Estaban viendo la televisión, precisamente un programa donde él salía de villano. Y les decía a sus hijos, ya váyanse a dormir. Y dice, sí, papá, nada más nos esperamos a que maten el villano. Y pues, falleció en 1980 después de una vida que dedicó al cine mexicano. Todos recordamos a Joaquín Pardavé como un gran cómico, y en verdad lo era, pero también era un artista completo, era compositor, escribía varios guiones, y su muerte dio pie a muchas interpretaciones por parte de la sociedad porque el actor sufría de catalepsia. Se difundió mucho que a Joaquín Pardavé, por su padecimiento, lo habían enterrado vivo. Se cuenta que lo enterraron con uno de sus mejores trajes y en ese traje precisamente había una llave que necesitaron sus deudos. Entonces tramitaron la exhumación y al abrir el ataúd encontraron que estaba rasgado el ataúd por dentro. Entonces de ahí se difundió, salió en la prensa incluso, pero sabemos de buena fuente que no fue así, ¿no? Para hacer una exhumación hay que tramitar un permiso y aquí en el Panteón nos dicen que ese permiso nunca fue tramitado. Entonces queda en una leyenda que alimenta todo el mito de este gran actor. Joaquín Pardavé protagonizó películas junto a grandes actores como Sara García. Actuó con todos los grandes actores de la época y además era una persona muy versátil. Podía interpretar a un español con un acento perfecto, podría hacer las interpretaciones del árabe, el amigo Jalid, todos lo recordamos bastante bien. Era una persona muy brillante, con un genio increíble. Y aquí descansa con su mujer, con su esposa, la famosa Cholita. Estar rebosante de felicidad. Ahora vamos a conocer las tumbas de los Soler, una gran dinastía de actores, dramaturgos, directores. ¿Quiénes son los más famosos? Fernando y Andrés. Fernando tiene papeles increíbles. Lo recordamos mucho por sus papeles junto a Pedro Infante en No desearás la mujer de tu hijo, en La oveja negra, que se ganó la animadversión de todo el público. La ventaja o digamos las cualidades que tenían es que a pesar de ser hermanos, ellos proyectaban diferentes personalidades, ¿no? Si no supieras que son familia y los ves actuar, difícilmente lo podrías deducir. Fernando Soler nació con el siglo y murió en 1979, a los 79 años. Estamos llegando a una tumba de dos personas muy importantes. La primera es Manolo Fábregas. Como recordamos, ese es su nombre artístico, pero en realidad se apellidaba Sánchez Navarro, conocido como el Señor Teatro. Sus obras trajo las mejores producciones que pudo traer. Recordamos mucho El violinista en el tejado, El diluvio que viene. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Aquí podemos ver también la tumba de Tito Guizar. ¿Recuerdas esa canción de Allá en el Rancho Grande? Bueno, de esa se hizo una película. Allá en el Rancho Grande tiene la particularidad de que es la primera película que se hace con tema ranchero. Y a partir de ahí el tema ranchero y las películas hacen ese binomio que las proyectan a la fama internacional y que proyectan la imagen de un México rural. Quisiera abrir lentamente mis venas. Ahora nos encontramos enfrente de la tumba de Javier Solís. Marco, hay diferentes versiones sobre la manera en la que falleció Javier Solís. Ha habido una serie de historias alrededor de la muerte de Javier Solís. La primera es que se metió a un hospital en la colonia Roma, la clínica Santa Elena, por una operación bastante sencilla, pero que le prohibieron tomar agua fría y al tomar agua fría falleció. Hay otra que dicen que tiene un problema de próstata y no se lo trató y eso lo llevó a la muerte. Y también platican que se fue, después de la operación, él inventó que lo habían dado de alta y se fue con un amigo a una fiesta y eso fue lo que desencadenó en esto. Pero bueno, son versiones, en realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que en 1966 perdimos a Javier Solís. El verdadero nombre de Javier Solís es Gabriel Siria. Sí, efectivamente, Alexia se apellidaba Siria.
pero para nosotros siempre será Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Sombras nada más. Bonita como aquellos juguetes. A Tintán lo distinguía su versatilidad y por supuesto su gran carisma. Si recordamos a Tintán, pensamos inmediatamente en el Pachuco. Tintán fue un buen actor, fue un buen bailarín, fue un buen cantante, una persona que juntaba esas tres cualidades, lo que lo hizo participar en un sinnúmero de películas. Tintán viene de una familia que se les daba muy bien el arte, recordamos a sus dos hermanos, el famoso don Ramón Valdés, y también el Loco Valdés. Tintán muere de cirrosis, no sabemos por qué se da, no es condicionante, pero muere en 1973. Es de las tumbas más visitadas. Aquí hay una gran legión de fans de Tintán que vienen cada año. Muchos de ellos vienen vestidos de pachucos en carros antiguos, vienen a rendirle tributo. De sufrir tu altivez. ¿Quién fue Elvira Quintana? Elvira Quintana tiene una historia muy interesante. Elvira Quintana nació en España, llegó muy pequeña a México. Tenía un novio que era actor secundario en los estudios Tepeyac, entonces a veces lo acompañaba para salir de extra, hasta que un productor la ve, le llamó la atención su hermosura y la contrata. Entonces así empieza su carrera como actriz. Elvira Quintana era una mujer pero tan hermosa que llamaba la atención donde fuera, pero para su desgracia nació en un tiempo donde su figura de supermodelo no encajaba, había que ser voluptuosa, y entonces se inyecta implantes cuando empezaban a inyectarse de una manera nada profesional, y eso la lleva a morir. Se empezó a sentir mal, la silicona arruinó sus riñones y murió solita a causa de esa operación. Una cosa muy triste. Arturo de Córdoba, a diferencia de los otros actores, fue un actor que se distinguió porque era un actor urbano. Tenía un sonsonete muy especial porque él era mexicano, nació en Mérida, vivió en Argentina, en Córdoba precisamente, de ahí se tomó el D, que es su nombre artístico. Después vivió en Suiza, entonces esa mezcla de acento le daba esa elegancia al hablar. Sí, era notorio. Tú oyes a Arturo de Córdoba y dices, bueno, nada más puede ser él. Las películas que hizo también eran muy interesantes, se salían de los tramas normales, eran algunos tramas negros, El hombre sin rostro, El esqueleto de la señora Morales, En la palma de tu mano, y él, de Luis Buñuel, una figura fundamental de nuestro cine. Él murió de una serie de complicaciones médicas, tuvo hepatitis, le dio cirrosis y finalmente en 1973 fallece por cáncer. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Esta es la tumba de Álvaro Carrillo. ¿Cómo muere Álvaro Carrillo, Marco? Híjole, Álvaro Carrillo es una de... Pues hemos visto muertes trágicas, esta quizás es de las más trágicas que hemos visto. Él venía de regreso de Guerrero, él era afrodescendiente, nació en la Costa Chica, en Oaxaca, pero tenía muchas relaciones en Guerrero, entonces acudió a la toma de posesión de un gobernador y ya en la recién inaugurada autopista Cuernavaca, una conductora que iba en el lado contrario se pasó la valla y se impactó directamente en el coche de Álvaro Carrillo. El chofer murió de inmediato, él a unas horas, y su esposa falleció el otro día. Afortunadamente sus hijos sobrevivieron a este terrible accidente. Aquí descansa junto con su esposa, ellos murieron en 1969. Se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Y hablando de compositores, también está la tumba de Tomás Méndez Sosa. Tomás Méndez es un compositor que ha hecho cientos de canciones, pero recordamos principalmente por Cucurú Cucú Paloma, interpretada por la gran Lola Beltrán.
Ahora estamos llegando a la tumba de Chava Flores, un gran cronista de la Ciudad de México. En la tumba dice: si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico. Nada más para ver qué se siente. Chava Flores es, digamos, el chilango que tenemos todos adentro. Es alguien que nos hace sentir muy orgullosos de ser capitalinos. Es una persona que nace en el corazón de la ciudad, nace en la Merced, vivió en la Colonia Roma, vivió en la Santa María la Ribera. Como mucha gente de esa época, tuvo que hacer miles de cosas para ganarse la vida. Trabajó en una ferretería, fue ayudante, pero una de ellas marcó y cambió su vida. Se dedicó a trabajar en una imprenta. Mientras trabajaba ahí se dio cuenta que había una cosa que podía funcionar. En las tardes, en las noches se juntaban las familias a oír la radio, pero no siempre uno se sabía la letra de las canciones. Entonces dijo, vamos a hacer un álbum con la letra de las canciones, lo llamó el álbum de oro de la canción y vendió muchísimo. A partir de ahí le empezó a ir bien y empezó a componer. Y de ahí vienen sus primeras composiciones, que son unas joyas, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, pues es una personalidad que como ciudadano y como chilango, pues es un orgullo, ¿no? La burocracia va a las 2 a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Marco, ¿y para ti qué representan todos estos personajes que tenemos la oportunidad de visitar el día de hoy en sus tumbas? Mira, aquí recogemos, saboreamos lo que fue la cultura de México en el siglo XX. Así de sencillo. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos y la familia muy bien, gracias, no comió. Hoy en este recorrido por el Panteón Jardín pudimos reencontrarnos con personajes que quizás ya no están con nosotros físicamente, pero cuyo legado sigue vivo a través de tantas canciones, películas y recuerdos que dejaron en nosotros. ¿Te gustó este capítulo? Cuéntamelo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y recuerda que lo puedes ver las veces que tú quieras en nuestro podcast en iTunes o en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.